Bueno, largamos la clase de hoy. Buenas noches a todos. Con un invitado especialísimo. Esta noche está Humberto Lobosco, un amigo y alguien también que me transmite, como les decía, una vitalidad muy particular por la vía de la lectura. Y un poco para ilustrar esa impronta que tiene para mí Humberto, les comento brevemente a modo de editorial, de introducción, digamos la diferencia que encuentro entre lo que sería el goce de no leer y la lectura. La lectura como algo que está íntimamente vinculado con la vida. Leemos para poder vivir. Hay una larga polémica en torno a la literatura y la vida, en la que no me voy a meter. Simplemente digo que, aunque no se agota ahí el problema de la lectura ni de la vida, leemos para poder vivir. El título que consensuamos acá con Humberto es El malestar en la lectura. Porque no hay lectura que no sea del malestar. Y a veces cuando se dice, no voy a poner ejemplos específicos, pero a veces decimos, esto es lo mismo que esto otro. Esto es lo mismo, aquello es lo mismo, son lo mismo, es una frase que circula en política a veces. Y sin negar que las cosas puedan ser lo mismo, porque a veces nos ponemos a discutir sobre cuán mismas son las cosas mismas, ¿no? Bueno, pero no están así, y todo va en una especie de vaivén que trata de argumentar las diferencias y después se intenta compensar argumentando las semejanzas. Pero en realidad me parece que el problema de fondo con esa idea de que las cosas son lo mismo y de que todo es lo mismo, lo que se pierde de vista es que lo mismo, si me permiten, está dividido. Y que lo mismo nunca es lo mismo. Y que si existiera lo homogéneo, no habría lectura. Leemos porque lo mismo está partido. Porque hay, podríamos decir, leer sería leer el malestar de lo mismo. Por eso el malestar de la lectura. Siempre estamos leyendo el malestar de lo mismo, que no lo deja ser idéntico a sí mismo. En esa falta de identidad, en esa división, es donde aparece el lector. Y ahí es donde nosotros nos queremos ubicar, como lectores de la división. Divididos a su vez, sin posibilidad de obtener la unidad, porque la lectura no nos da la unidad, nos da la posibilidad de interpretar la división. Y en ese sentido, Humberto Lobosco es la persona indicada, porque nos va a dar ese amor por la lectura de la división que nos va a poner a salvo de la moral de lo mismo, que no quiere leer, ¿no? La moral de lo mismo no quiere leer, no quiere reconocer los matices y las diferencias. Y hoy lo trajimos a Humberto, lo invitamos, y él amablemente, generosamente nos da esta posibilidad de darnos una clase para que podamos leer el malestar de lo mismo con el amor del lector. Les presento entonces a un señor que hace 40 años que enseña literatura, que enseña letras, que enseña a leer. Tenemos el gran honor, yo tengo una alegría especial de que esté Humberto acá. Hace mucho tiempo que conversamos, nos encontramos de distintas maneras, y él tiene varios talleres de lectura que se podrían poner en contacto si alguna vez quieren, sobre Joyce, sobre Cervantes, sobre Dante. Es alguien que sabe viajar sobre los libros y es, en el mejor sentido de la expresión, un maestro de lecturas. Así que los dejo con Humberto para avanzar sobre el malestar de la lectura. Gracias, Ángel. A vos. Bueno, ¿qué tal? Perdónenme la garganta, pero tengo un enemigo feroz que son los almanaques. Y el frío me bandeó. Así que estoy con la garganta muy mal. Agradezco las palabras de Angelito y me encanta estar acá. Estuve hace unos días con ustedes y con Roberto, escuchándolo con placer.
Y está bueno que no empiece por donde iba a empezar, sino que por algo que dijo Ángel recién, que lo mismo nunca es lo mismo. Ustedes saben, yo les repartí unos textos ahí, hay uno de Borges. Borges, en una oportunidad, Borges siempre es un viejo muy tramposo. Gracias a eso, porque es muy genial. Solamente los grandes tramposos pueden hacer trampas. Pueden seducirnos. Y él tiene siempre cuando la trampa que tiende es cuando él escribe algún texto y el que lo lee y no está avisado cree que lo que dice Borges en ese momento es el pensamiento de Borges, es la idea que tiene Borges sobre eso. Dos relatos más allá vamos a encontrar uno que diga absolutamente lo contrario. Por ejemplo, hay dos textos que son las dos caras de una misma moneda, que parecen para diferenciar lo mismo de lo mismo. En uno de ellos, que es la Biblioteca de Babel, él postula que es imposible la originalidad, porque en la biblioteca, que es el universo, está todo escrito, ya está todo escrito. Hasta lo que se va a escribir en el futuro, hasta lo que se intentó escribir y no se escribió, hasta las teorías que no fueron, pero que en un momento dado alguien las pensó, que eso está todo en la... Y que por lo tanto, como no es posible la originalidad, solamente la literatura es un palincesto. ¿Qué quiere decir un palincesto? Los antiguos, cuando las primeras escrituras las conocemos porque las escribían en tablillas de arcilla, allá por la Mesopotamia, no acá entre ríos, sino en la Mesopotamia entre el Éufrates y el Tigre, allá entre 1000 años antes de nuestra era común. Y tenían estas tablillas que se encontraron, los arqueólogos las encontraron, y que están anotadas casi siempre relaciones económicas. Por ejemplo, cuántas ánforas de aceite se guardaban o se cosecharon ese año, o cuántos troncos de árboles pasaron a la otra, bueno, trazas comerciales de esos pueblos. Bueno, pero el asunto es que estos tipos escribían en esa tablilla con un punzón, con un palito. Cuando tenían que usarla de nuevo, no tenían una resma 4 de tablilla, no podían tener una, ¿no es cierto? Entonces tenían una sola tablilla. La mojaban un poquito y con el palito hacían así. La alisaban y escribían encima. Palín es antiguo. Vieron la palingenesia, paleontólogo Florentino Meguino, ¿no es cierto? El paleontólogo del Museo de Paleología, lo antiguo. Y Sao era el palito, Sao. Y el palito queda como el nombre, como trazo. O sea, el palinzado es lo que quedaba, que siempre quedaba detrás. Como el pizarrón, la pizarra, cuando uno le pasa un trapito o un borrador, según lo que utilice, uno ve, acá se ven escrituras anteriores. Hay pintores en los museos que dicen, mirá, debajo de esa pintura quedó, pero debajo de él, con distintos instrumentos para mirar bien ahí la estructura de los cuadros, se ve que el tipo tenía un cuadro anterior pintado, pero lo pintó encima, lo borró, lo tapó y puso otra obra. Debajo de la Gioconda, por ejemplo, hay un montón de cuadritos, un montón de imágenes. Eso es el palincesto. O sea, un texto sobre otro. Entonces Borges dice que nosotros lo único que hacemos es combinar los elementos que ya tenemos. Fíjense que con las 26 letras del alfabeto, nosotros tenemos el mundo, decimos el mundo, podemos decir el mundo. ¿No? ¿O no? Nada más que con las 26 letras vos podés decir el mundo. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no se preocupa por tener un espacio de un bolillero grande. Entonces, ¿vieron cuando ustedes van al médico y dicen, anda más del corazón? Te pongo un holter para ver cómo anduvo tu corazón durante un día.
Entonces se ven todos los movimientos. Si le ponemos un hold del lenguaje, nosotros con la lengua española, en la que somos, es tan amplia y bella y extraordinaria, y nosotros nos usamos de la mañana a la noche, y eso que a veces hablamos como una ametralladora, no decimos más que 20, 30 palabras. Y a veces repetimos la misma y es un desastre. No usamos las preposiciones, no conjugamos bien, no tenemos sinónimos, no hablamos con sinónimos casi nunca. Entonces, eso dice Borges, que no hay originalidad posible. En el otro texto, que es la otra cara de la moneda, se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Ese Pierre Menard es una broma, un sarcasmo sobre que él escribe cuando ve la clase, entre comillas, culta de Buenos Aires, la cultureta de Buenos Aires cuando él viene de Europa, que copia, por supuesto, lo que ocurría, lo que se hacía en París, en Londres, en Madrid, ¿no es cierto? Entonces estaban los famosos en Francia, lo que aparece en la novela de Proust, por ejemplo, que aparece en La Vendredi, ¿no es cierto? Los viernes de esos salones que tenían las señoras de la sociedad, en donde invitaban a un músico, a un poeta, a un pintor, a la gente más granada de la cultura, que estaba siempre seco, y ni morfaban, chupaban, y ellos decían, soy amiga de Chopin, bueno. Y Pierre Menard era uno de estos personajes. Lo utiliza él para ponerlo en el centro de la escena. Y dice que Pierre Menard escribió un montón de obras, pero que eran todos muy menores, pero que tuvo una idea extraordinaria, porque él quiso escribir el Quijote. Pero sin pensar en Cervantes. Porque él lo quería copiar, no lo quería remedar, no quería ser Cervantes. Él quería ser un hombre del siglo XX y escribir el Quijote. Entonces escribió ciertos párrafos de distintos capítulos del Quijote. Y ahí está lo extraordinario de Borges. Porque en un momento dado, él nos dice, esto es lo que dice en el capítulo 38 de la primera parte Cervantes, y habla de la historia. Y dice, claro, esto en un ser lego como Cervantes es una cosa extraordinaria, porque él escribe a la diabla, escribe sobre el momento de España, de su vida, de eso, el otro de soldado. Pero dice, el de Pierre Menard, ese sí que es extraordinario. ¡Qué maravilla! Es lo mismo. Pero es extraordinario, porque no es lo mismo. Porque pasaron muchos años, y pasaron enciclopedias, traducciones, historia, filosofía, literatura, el mundo, la vida. Entonces, es fantástico eso. Entonces dice, no lo dice ahí, pero uno lo puede pensar. Antes nos decía que era imposible la originalidad. Acá nos dice que permanentemente la lectura es nueva, es otra. No hay ninguna lectura que sea igual a otra, aunque lo leas dentro de 5 minutos al mismo texto. Porque vos ya sos otro. Los espejos te lo marcan. ¿No es cierto? Bueno, no sos el mismo de ayer. Vos pasás una experiencia, ya fuiste a análisis, o te ocurrió algo, ya sos otro. Entonces vos lees distinto, es otro texto el que lees. Bueno, eso por un lado para la cuestión. Me gustó lo de la moral. ¿Cómo era la moral? La moral de lo mismo. La moral de lo mismo. Una expresión de Luis Guzmán esa. Bueno, Luis Guzmán, el frasquito. Extraordinario Luis Guzmán. Tiene un libro sobre los epitafios. Sí. Se voló. Bueno, la moral es una palabra bastante nueva. A mí me gusta siempre separar lo que quiere decir. Todo vieron que el lenguaje va deviniendo, va cambiando. Las palabras cambian. Hace 15 años, para ponernos al lado de ustedes, hace 5 años, vos decías, estoy preparando un evento, y la gente te miraba y dice, ¿qué te está diciendo? ¿Cómo vas a preparar un evento? El evento es el acaso. ¿No es cierto? No, es porque te ocurre así de sopetón. Ahora dice, no, estoy preparando un evento para enero.
no es lo eventual. Ahora se modificó, porque la lengua van cambiando, el idioma va cambiando, la lengua va cambiando. Entonces, los griegos, porque siempre tenemos que volver a los griegos, back to the Greek, siempre hay que volver a los griegos. Los griegos decían, no tenían la palabra moral ellos, porque para ellos no era el comportamiento del hombre para con el otro y con el mundo y para con él mismo, no era cuestión de consentimiento, de una convención. Ellos decían ethos. Y ahí viene la palabra ética. El ethos era la relación que él tenía con su propio yo y con el mundo, con todos los otros, porque el hombre, para los griegos, tenía una función, vivía con una función determinada. Vos no podías robarle al otro que era igual a vos, ni podías golpearlo, ni podías violarlo, no podías hacer nada, tenía que defenderlo, pelear por él, ¿no es cierto? Entonces, la ética era una cuestión, dice Aristóteles, por ejemplo, que le escribe la famosa esa ética a Nicómaco, que era su hijo, le dice, porque hay que ser bueno siempre, no una vez, no un día, se debe juzgar por todos los hechos. Entonces, por ejemplo, decía, fíjense qué interesante, hay una frasecita del griego de Aristóteles que nosotros a veces la decimos. Dice, no te creas que una golondrina hace verano. ¡Qué fantástico! Tiene más de 2700 años esa palabra, esa frasecita. No te creas que una golondrina hace verano. Porque no es un día que vos seas esta cosa preciosa, tenés que hacerlo todos los días, ¿no es cierto? Porque esa es la ética. Cuando uno cruza el charco y se va para el lado de Italia, nos encontramos con los romanos. Los romanos tienen un mundo, vienen derivando, vienen deviniendo, pero también tienen conceptos diferentes. Ellos tienen la palabra more, la costumbre. Fíjense qué distinto. La moral viene de una palabra costumbre. Lo que te señala la sociedad, por eso no es lo mismo la ética que la moral. La moral va deviniendo. No es lo mismo los principios morales que, por ejemplo, siempre lo pone el poder, ¿no es cierto? Siempre todas las cosas que hacen los individuos bajan desde el poder. Las costumbres, me acuerdo de una frasecita de Proust, dice, la costumbre, hermana de los cementerios. Tremendo. Claro, la rutina, la cosa igual. La moral la marca, por ejemplo, la iglesia. El olor a carne, la concupiscencia, el pecado. Entonces, por eso a Spinoza no lo querían ni los unos ni los otros, porque dice, la ética amor es geométrico. No estaba ni de acuerdo ni con uno ni con los otros, es otra cosa, para no confundir. Entonces la moral, por ejemplo, hace 50 años, bueno, vamos a poner menos porque son muy jóvenes, claro, hace 10 años no era lo mismo, no estaban los pañuelos verdes, ¿no es cierto? No estaban. La persona que era gay no tenía las libertades que tiene ahora, y eso que tienen muy poquitas todavía. Sin embargo, hubo momentos, porque la vida es como un acordeón, en que hay aperturas, por ejemplo, la cuestión del sexo libre, cuando empezó la generación beat, y después el puritanismo, se abre y se cierra, ¿no es cierto? La moral. La ética siempre permanece porque es la relación que vos tenés vos con el mundo, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Bueno, volvamos al principio. Yo anoté acá algunas cosas porque quiero centrarme en una frase también, en 2 palabras de Platón, para hablar de la lectura. Germené. Fíjense, germeno nosotros decimos hermenéutica. Esta frasecita dice interpretación de las interpretaciones, porque cuando nosotros leemos,
Leemos interpretaciones de interpretaciones. Pero nunca son lo mismo. Volvamos a ello. Y después esa frasecita de que está en el guión de Platón. Guión. Hermeneón, hermené. Todo es interpretación de interpretaciones. O interpretaciones de interpretación. Y después me gustaría poner como frase de entrada una cita del libro de los pasajes de Walter Benjamin, un tipo extraordinario es. Fíjense qué interesante, dice, me hace acordar a Shakespeare y después le voy a explicar por qué. Dice, voy a leer la traducción del libro de los pasajes de la edición esta, que es un bodoque. En los terrenos que nos ocupan solo hay conocimiento a modo de relámpago. El texto es el largo trueno que después retumba. Es extraordinario. Me gusta otra traducción que hay, pero no tengo el traductor, que dice, en los ámbitos que nos incumben, el conocimiento se da solo como un relámpago. Vieron que eso lo sabemos desde el colegio primario, cuando vemos un relámpago después viene el trueno. ¿Por qué? Porque la luz es más rápido que el sonido. Muy bien. El texto entonces es como el trueno que resuena después largamente. Fíjate vos, es maravilloso. ¿Cuántas cosas te aclara esto? Viste que hay gente que quiere preocuparse, en vez de ocuparse en leer y aprender, yo ahora tengo que aprenderlo de memoria. No, eso después te resuena. Porque la lectura es un trabajo. La lectura es un trabajo. ¿Por qué un trabajo? ¿O qué es un trabajo? Un trabajo es poner una energía en la consecución de algo, ¿no es cierto? En la consecución de un resultado. Entonces vos, no estamos hablando acá, como hablábamos con Ángel hace un ratito, de la gente que dice, estoy leyendo el diario. Bum, 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 bum. ¿No es cierto? No. Si vos te ponés a leer el diario, léelo bien. Te va a cambiar la vida. Y no vale nunca más la capital. Bueno. No. Es un trabajo intelectual. O sea, tenés que poner las croquetas en funcionamiento. Todo eso, el trabajo puesto en la consecución de algo, te va formando lo que los griegos llamaban la enciclopedia. La enciclopedia son dos palabras griegas, kyklos, pedía. También lo podemos decir paideia. Kyklos es lo que abarca, lo que encierra, lo que cabe dentro de, ¿no es cierto? Un ciclo, kyklos. Y pedía niño, pediatra. Porque es todo lo que el niño debe saber para ser un buen ciudadano. Fíjense qué interesante la palabra enciclopedia. Por eso están las enciclopedias británicas. Bueno, entonces uno lee con su propia enciclopedia. No puede leer con la de nadie. Nadie puede leer por vos. Nadie. Nadie puede leer lo que quiere. Solo puede leer lo que puede. Es interesante eso. Le dije que me acordaba de Shakespeare. Le voy a leer una frasecita. Son dos versos del Macbeth, del acto quinto, escena quinta. Dice, la vida no es más que una sombra que pasa.
En inglés, más que shadow es una, no es un fantasma, es una sombra, un fool, un loco que pasa así. ¿Cómo es en inglés? Dice shadow. Ah, Un cómico, un pobre loco, un pobre cómico, que se pavonea y agita una hora sobre la escena. Fíjense lo que dice de la vida. Vos te dices, uy, ¿cuántos años viviste? 48 horas. ¿Cuánto? ¿Y qué hiciste? Me pavoneé arriba del escenario. Entré por acá, subí, pa. Y después no se oye más. La vida es un cuento narrado por un idiota, con gran aparato y que nada significa. Se lo leo todo de nuevo. La vida no es más que una sombra que pasa, un pobre cómico que se pavonea y agita una hora sobre la escena. Después no se oye más. Un cuento narrado por un idiota con gran aparato y que nada significa. Lo tengo anotado en un libro. Lleno de sonido y furia. Claro, exactamente. Porque en inglés dice acá, exactamente. Told by an idiot full of sound and fury. O sea, pero lo anoté acá porque este libro, que es de Marguerite Yourcenar, tiene un textito que es extraordinario, que me hizo acordar, por eso se lo conté acá. Están hablando en los principios del mundo británico, cuando era antes en las primeras invasiones. Dice, el sacerdote había hablado como un pragmático, el jefe de clan, porque Macbeth era un jefe de clan, un fan, que luego tomó la palabra, habló como un poeta y un visionario. Fíjense la diferencia de la palabra de un jefe de clan y el otro como un poeta y visionario. Y dice, la vida de los hombres en la tierra, oh rey, si la comparamos con los vastos espacios de tiempo de los que nada sabemos, se parece, en mi opinión, al vuelo de un pájaro que se introduce por el hueco de una ventana dentro de una espaciosa estancia en la que arde un buen fuego en el centro, que caliente el ambiente, y en donde tú estás comiendo junto a tus consejeros y ligios, mientras afuera azotan las nieves y las lluvias del invierno. Y el pájaro cruza rápidamente la gran sala y sale por el lado opuesto, regresa al invierno y se pierde de tu vista. Así ocurre con la efímera vida de los hombres, pues ignoramos lo que la precede y lo que vendrá detrás. Es fantástico esto. Es extraordinario. Lo mismo no es lo mismo. Bueno. Es un librito extraordinario. Él se llama El tiempo gran escultor. ¿De quién es? De Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, una de las grandes escritoras del mundo, de la historia. Bueno. Entonces habíamos dicho que la lectura era un trabajo inteligente, recreador del texto, porque uno cuando lo lee va traduciendo, va recreándolo, va poniéndolo dentro de su propia enciclopedia, lo va acomodando. Nosotros traducimos hasta cuando hablamos uno con el otro, en la misma lengua. Permanentemente estamos traduciendo. Por eso la traducción es una problemática humana. Es recreadora del texto y nunca un texto es el otro. Entonces, yo pensando en lo que habíamos hablado, o lo que había hablado Roberto el otro día acá, porque uno también lee, fíjense, los antiguos sabían todo, es que los antiguos dijeron todo. Los griegos ya dijeron todo, y algunos más acá también, no hay pocas cosas. Hay un señor que se llamó Francis Bacon,
que no era el pintor, el famoso, extraordinario pintor inglés, sino un inglés que vivió en el siglo XVII, que escribió el Novum Organum, uno de los filósofos extravagantes. Le llamaban extravagante a aquellos filósofos que se desviaban del dogma. La Iglesia lo llamaba herejes. Herejía quiere decir elegir distinto. Se desvía. Por ejemplo, nosotros somos serios normalmente, ¿no es cierto? Austeros, serios. Bueno. Y cuando nos reímos, nos divertimos. Nos desviamos de lo normal, ¿no es cierto? Bueno, este señor Francis Bacon, en este librito que se llama Novum Organum, habla de algo que los griegos ya lo decían. Porque recuerdo cuando Roberto le habló de la retórica, ¿se acuerdan? Que nació en el ágora, cuando peleaban por el poder de enseñar a hablar, porque era necesario aprender a hablar. Para aprender a hablar hay que aprender a pensar y después aprender a escribir. Y si es posible aprender a leer y escribir. Y empiezan a haber maestros del lenguaje, de esa arsuasoria, de esa tecné de convencer al otro, porque esa es la retórica. Yo quiero convencer, por eso es suasoria, persuado al otro a pensar de tal manera. Y esos tipos se reunían en el ágora, en la plaza pública, y ahí alegaban, abogaban. Fíjense que las mismas cosas, que no ha cambiado nada. Algunos dicen que son modernos y piensan antes ayer hubo dos, ya le hablaban hubo dos que estaban en la prehistoria, ¿o no? Otro ágora era. Bueno, entonces los griegos sabían también que estaban las gens, que era donde venían ellos, donde venían los pueblos. Cuando conformaron la polis se unían los que formaban un pueblo, una gens, una fratría, eran hermanos, ¿no es cierto? Tenían como valor la filía, el hilo que los unía, la sangre que decían. Entonces ahí después aparece Platón y dice, sí, pero hay que aprender a hablar, porque el hombre cuando habla siempre piensa con las apariencias, no piensa con la verdad. ¿Se acuerdan que Roberto habló de la verdad, que después lo trajo a Nietzsche y todo eso? Y ahí aparecen las primeras teorías sobre lo que los griegos llamaban eidolon o ídola. Los prejuicios, esas ideas que a uno se le ocurren, la ídola. Nosotros le llamamos prejuicio a eso. Llegamos a los textos, llegamos a las palabras con juicios ya previos. Y casi siempre nos va mal. ¿Por qué? Porque dice, Francis Bacon lo reduce a las cuatro grandes columnas, y fíjense que son todos griegos. Los toma de los griegos, ¿no? Los cuatro grandes prejuicios que nos matan. Si nosotros nos quitáramos un prejuicio por año, por ejemplo, bueno, 2 años. Bueno, cada 10. Cada 10 uno. Una vida, una 10. Ustedes se pusieron a pensar, y más si se analizan. ¿Vieron cuando en análisis salta esas cosas y dicen, pero cómo yo no me daba cuenta? Y era un pavote. No me daba cuenta. Porque era el prejuicio que me obliteraba, me cerraba. Entonces hay 4 tipos de prejuicios. Fíjense cómo nos modifican esos prejuicios para la lectura. Porque estamos hablando del malestar en la lectura. La lectura yo la hago extensiva a la lectura en una charla oral, en la oralidad, en un discurso político, en la lectura de un diario, cuando viene una imagen, por ejemplo, estimo
a Mazota, que está acá atrás. ¿No? Yo leo todo, ¿no es cierto? Pero yo leo primero con el prejuicio más antiguo que me marca. Es la de mi tribu, el de mi tribu. El prejuicio de mi tribu. De mi raíz familiar. Yo soy de acá, Rosario, pero tengo una familia que se compone de un padre del sur de Italia y mi vieja del País Vasco francés. O sea, dos países brutos, piedra sobre piedra blanca, negra, ¿no es cierto? El siciliano, el calabrés y el vasco. Los prejuicios que traigo de la tribu son feroces. Porque yo vengo con lo de las comidas, con esto, con lo otro. Ya por nacer ahí, ya tengo los prejuicios de la tribu. Vieron que acá, por ejemplo, dice, ¿dónde va los sábados, los domingos? A la casa de la nona. ¿Qué va a comer? La nona, ravioles. Si vos vas a criollo, vas a comer asadito. Si vas a un judío, que filte fish, ¿no es cierto? Bueno, vas cambiando, pero vos tenés esos prejuicios que son de la tribu. Qué lindo que la abuela se hiciera un asado, ¿no? Te mata. Oh, la abuela es súper prejuiciada. Entonces, los primeros, entonces, el primer prejuicio es el de la tribu. El segundo prejuicio ya es platónico. Fíjense, ya avanza desde la tribu a Platón. Es el de la caverna. ¿Se acuerdan del mito de la caverna de Platón? Que el hombre ve las apariencias, porque ve la sombra de la sombra, ¿cierto? El tercero es el del ágora. Cuando la gente tiene que empezar a hablar para persuadir al otro. Los romanos, por supuesto, le llamaron el del foro. Porque ellos no lo tenían en la plaza, sino tenían el foro, ¿no es cierto? El ágora no era el foro. Que ahí es donde se litigaba. Hay que saber discutir. Por eso, vieron que dicen, es un debate, no es un debate. O están debatiendo por televisión y son dos cotorras que gritan y se pegan trompadas y tiran cosas. Creo que hablan al mismo tiempo. Yo no se escuchan. O sea, no. En vez en el ágora, en el foro, tenías que hablar vos primero, vos después, o que el otro, dar sus razones. ¿Cierto? Eso es un prejuicio también, el que nos viene ya de esas cosas antiguas del ágora. Ahí nace, por ejemplo, la ley. Ahí se construye la ley de la polis. Y el cuarto prejuicio, que es tremendo porque me hace acordar a Winnicott. Es el del teatro. El del teatro. ¿Por qué el del teatro? ¿Por qué digo que me hace acordar a Winnicott? Hay un libro que se llama Realidad y Juego. Exactamente. Ahí Winnicott decía que los chiquitos, cuando tenían 2 o 3 años, ya se empezaban a armar el personaje que iban a hacer cuando grandes. Ya empezaban a trabajarse. Y tenían que lidiar con tantas cosas. Tenían que lidiar con la madre, con el padre, con el colegio, con la sociedad, con todos otros prejuicios tenían que lidiar. Pero el chico crecía, acomodándose. El que no podía, quedaba aplastadito, la cabeza contra el piso. Y así iban. Y así las distintas personalidades. Es muy interesante ese libro, desde la década del 50. Bueno, entonces, para graficar estas cosas, para mí lo más interesante cuando yo pensaba en encontrarme con ustedes, es lo que traje, son 3 textos que son de 3 personas diferentes y de tiempos diferentes. Y que los 3 hablan de sí. Son autobiografías. Auto, uno mismo.
Bio, vida, grafía, escritura de, ¿cierto? Escritura de la vida por uno mismo, o de la vida de uno mismo. Pero no dicen yo voy a hablar de mi vida, se ponen en otro ser. Fíjense el malestar que tienen, que no pueden decir yo, porque yo creo que Borges, cuando uno lee a Borges y acostumbra a tenerlo a Borges en su casa, hay que estar ahí, ¿eh? Porque después no te puedes, tenés que ir a ver qué le pasa, qué está diciendo. Te dan ganas de irte de tu casa. No, perdóname que soy con Borges. Tenés algo más interesante. Cada vez algo menos. Me quedo. Bueno, por culpa de Borges. Bueno. Y entonces, estos tipos, los tres que yo les traje ahí, Borges, Baudelaire y Kafka, hablan de sí mismos. Pero para hablar de sí mismos, como no pueden contar su malestar y decir yo soy así, eligen seres monstruosos para hablarse, para que hablen de sí. Monstruoso quiere decir, monstruo, del latín mostrare, quiere decir digno de ser visto. ¿Viste cuando ve algo y dice, pasó un monstruo, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Quieres verlo? ¿No es cierto? Digno de ser visto quiere decir monstruo. Después deriva de una cosa fea, esto que lo otro, pero no, en su etimología, ¿no? Bueno, y para ponerse en el lugar de un monstruo, se ponen en objetos o animales o cosas que eligen para que los hable. Fíjense qué interesante. Borges, lo digo rápidamente, ¿en qué se pone cada uno de estos tres? Borges se pone en un monstruo bestial, mezcla de bestia y humano. Pero, como Borges tenía un cuerpo blanco, por decir, ¿cierto? Borges mucho no jugaba con el cuerpo, demasiado, no se sabe. Pero la cabeza sí tenía idea monstruosa. Era capaz de pensar cualquier cosa y escribir cualquier cosa, y lo hizo. Baudelaire se pone en otro monstruo, mitad bestia, mitad humana, pero él tenía un cuerpo que lo metía en todos los barrizales, en toda la cosa, sexo, droga y rock and roll permanentemente, pero tenía una cabeza y una pristinidad extraordinaria. Y Kafka se pone en un objeto de lo cotidiano y un objeto roto de lo cotidiano. Yo los invito a que leamos un poquito. Esos son. ¿Tenés la copia? No. No le dieron nada. No sé si te gusta. Porque repartir. Acá tenés. ¿Quedaron algunos? Porque si no. Puedo ir como me buchonea. Acá. ¿Querés uno de más? No lo sé, querida. Si no, espero que te Sí, me parece que no quedaron. Vale, no pasa nada. Empezar a hacer. Comparte. Bueno, el primero se llama La casa de Asterión, de Borges. Y fíjense que cuando arranca hay que leer los libros que siempre enseñan, qué lástima no haber traído un poema de Quevedo, que se llama Desde la Torre. Si alguien lo puede buscar en el teléfono, lo leemos. Desde la Torre, de Quevedo. Sí. Es extraordinario. Desde la Torre. ¿Lo querés leer? Bueno. Fuerte, ¿eh? Sí, lo estoy buscando aún. Las maravillas del siglo XXI.
Sí, déjame te lo digo. Desde la torre, el autor desde la torre. Arriba de la torre leía, ¿no? Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos, pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos, callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta de injurias de los años, vengadora, libra, oh don gran Joseph, docta la imprenta. Fíjense, qué maravilla, la imprenta nos salva de la muerte. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella, el mejor cálculo cuenta que en la lección y estudios nos mejora. Es fantástico, el canto de amor a la lectura, ¿no es cierto? A los libros. Quevedo escuchó la introducción que hicimos. Claro, exactamente. ¿Y por qué no? Y los escritores escuchan pero lo que se va a decir. Por supuesto. Se subió a la Esa es torre, maravilla. y se subió a la torre y de ahí lo subió a internet. Subió a la nube. No, pero es interesantísimo esto, porque fíjate vos, lo que dijo Ángeles es extraordinario. Si uno lee, si uno se acostumbra a leer, quiero decir, uno va haciendo recorridos y siempre por ahí se cree que se va lejos, pero después vuelve. Lo vamos a ver en el texto de Kafka, pero siempre uno merodea por los mismos sitios. Bueno, La casa de Asterión se llama el primero de Borges, y tiene una cita culta, por supuesto, porque Borges, que era ciego, tiene una memoria impresionante. Elige citas que vos decís, ¿cómo se puede acordar este tipo? Y vos buscás y está ahí. Dice, y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. Es de Apolodoro, de la Biblioteca Mitológica, libro 3, capítulo 1. Y acá, cuando uno empieza a leerlo, en la primera frase, en la primera oración, la tenemos en primera persona, del singular. Y ahí uno se da cuenta que es una autobiografía. Dice, primera persona, sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Entonces vos decís, ¿qué me está diciendo este tipo? ¿A dónde me quiere llevar? Primero dice la casa de Asterión. Es una casa, una construcción humana. La casa, yo creo que es una construcción humana. Un constructo humano. Que es un genitivo de, y Asterión, que no sabemos quién es todavía. Y dice que me acusan de soberbia. Y tenemos que ir al mundo griego inmediatamente. Porque ¿quién habló de la soberbia como una cosa que te acusen, como un pecado? ¿Qué es la soberbia en el mundo de Nucci? Cuando querés parecerte a Dios, te querés llegar a Dios, querés alcanzarlo, o ser como. La hibris. La hibris, muy bien. Extraordinario. La hibris. Hibris. Lo que el doctor Castro decía ubris. Y uno se da cuenta que no sabía griego. El doctor, no, porque es pianista. Porque no sabía griego. Bueno, la hibris. Y le voy a decir algo interesante por la palabra. Porque ustedes la pueden ver escrito, si la ven en griego, dice ubris. Pero tiene como si fuese una vírgula, una comita arriba, una señal arriba, del lado izquierdo. Y cuando uno la ve latinizado, la ve con H. Por ejemplo, yo me llamo Humberto. En Italia es sin H. Pero en el mundo germano o en el mundo del otro lado de los Alpes, es
tenemos la lengua, la H, que es una letra muda. ¿Cómo una letra muda? ¿Qué es esa letra muda? Un disparate. Porque la H es un acento. Nosotros tenemos el grave, el agudo, el circunflejo. No, el circunflejo no tenemos. Bueno, pero la H es una letra que suplanta a un acento que le llamaban áspero. Aspirado. Claro, entonces. Humbert. Decime Humbert. Humberto. Muy bueno. No, pero es así. Harry. Ah, sí, yo te empiezo a decir Humberto. Hola, Humberto. ¿Estuvo Humberto? Absolutamente, bueno. Entonces, uno piensa en el mundo griego y dice, este está diciendo que lo acusan de tener el peor de los pecados, de cometer el peor de los pecados del mundo que se podía pensar en el mundo griego. Querer acercarse a Dios, querer parecerse a los dioses. Los dioses los castigaban de inmediato, los cegaban, los transformaban en una piedra, en sal. Lo eliminaban, no sé, un desastre. La soberbia se castigaba, la hibris. Se castigaba con la némesis, la venganza divina. Le bajaban el dedo y lo quemaban a uno. Y después también tiene otra cuestión que tiene que ver con el griego, porque son 3 palabras griegas. Y tal vez de misantropía, dice. Misantropía. Uno piensa anthropos y uno siempre se confunde y dice hombre. La antropología no es el estudio del hombre, el estudio de los humanos. Porque entran los hombres y las mujeres. En griego, aner es gineca. Aner, varón, gineca, mujer, por eso van a ginecólogo. La misantropía, odio, misoginia, el que odia a las mujeres, misoginia. Odio al género humano. Lo acusan primero de soberbia y después de odio al género humano. Un misántropo. Hay tragedias, obras de teatro, después y tal vez de locura. Los griegos no entendían la locura. No la entendían. Dije al principio que los tipos vivían como una función, cumplían una función en la sociedad. No vivían como querían, no hacían lo que querían. No podían robarle al de al lado, qué sé yo. No imaginaban que uno le iba a dar con el palo la cabeza al que estaba de vecino. Que le diera al que estaba cruzando el río, sí, pero o al que venía de detrás del río, porque el de al lado el de más allá, ¿quién era? En griego, el xenos, el extranjero, el xenos, el que viene de afuera. Por eso tengo xenofobia al primero que venga de afuera, que no hable la misma lengua. O sea, dice acá bla bla bla, ¿no? Acá. ¿No dice bla 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 acá? ¿Listo? Tengo acá el pineal. El ojo tántrico. El bla bla bla, eso es de bárbaro barbaroi. El bárbaro, el que hablaba en otra lengua. El que hablaba con ruidito, bla 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 bla. Entonces el tipo dice, exenos, ese es peligrosísimo. El sarraceno, era el extranjero que venía de Oriente. El árabe venía de Oriente. Entonces le decían el sarraceno, que es el extranjero que viene de aquel lado. El de aquel lado es de Oriente, yo soy de Occidente. Occidente tiene la muerte dentro de su propia palabra, dentro de su propio nombre. Occidere, matar. El oxiso, encontraron al muerto, el oxiso. Es donde muere el día. Cuando el sol abre los ojitos a la mañana, vieron que sale, empieza a salir y junto con a las pestañas, a los párpados del padre, al toldo de los ojos de Helios, el dios sol,
lo agarraba la nenita, la hija de él, una nenita que se llamaba Iris, y corría mientras el padre se despertaba. Y el padre se subía al carro de las horas, y cuando el día moría en Occidente. Bueno, entonces, la locura para los griegos era inexplicable. Esto es interesante porque lo estudia la psicología y el psicoanálisis. Porque la locura primero no es una enfermedad mental. La locura es un rapto, ¿no es cierto? Un furor, la ira, por ejemplo. Me enojé y le rompí el cenicero en la cabeza. Bueno, los griegos no entendían esa cuestión, entonces decían, es una intervención divina. Porque no está el ciudadano hecho para enojarse, para atacar al otro sin razón, para llevarse un animal del otro, una herramienta, lo que fuese. Y entonces fíjense que esto, si uno se va a leer la Ilíada, el primer poema que nosotros tenemos conocido de ese mundo griego, ¿no es cierto? El de Homero, o esos hombres que llamamos Homero, dice Borges. Allí se disputan los griegos contra los troyanos. Y hay uno que se llama Aquiles, que es el de los pies ligeros, que es el joven valiente, que sabe que va a morir en la batalla, pero no trepida en ir a pelear, porque es un héroe, tiene las 4 condiciones del héroe. Las 4 condiciones del héroe es que es valiente. Vieron que hay cosas difíciles ahora de ver. El mundo ahora está mucho más... los valientes están mucho más del género femenino que del género masculino. ¿O no? Por lo menos a la vista está, ¿no? La segunda es la filía. Saber quiénes son los iguales. Para no atacarlos, para no pelearlos, para no ofenderlos, cuidarlos. Por eso la filía, vieron que es un hilo que lo junta, el fili. Dice... Cuando yo era chico, decían, ay, te vieron con una chica, tiene un filito. El hilo que nos une. Y entonces, la tercera era saber que uno tiene el destino marcado. Ellos creían en el destino, en la moira. Y la cuarta categoría del héroe es que sabían morir. El héroe sabe morir. Vieron que la gente en general, la filosofía o las religiones dicen que te ayudan a saber morir. Los cristianos católicos que creen en el infierno no quieren morir. Porque saben que van a ir directo. Dicen, ay, no quiero morir. Pero el tipo que está bien puesto en la vida sabe morir, tranquilo. El otro día murió un periodista que hasta el último día laburó, ayudó a la gente, habló, ¿no es cierto? El otro viaja. Bueno, entonces voy a esto. ¿Por qué la locura? Porque en la Ilíada, Agamenón tiene que explicar por qué lo ofendió a Aquiles, quitándole una mujer, que a él no le interesaba la mujer por mujer, porque él era gay y estaba con su pareja, con Patroclo en la batalla. Pero formaba parte del botín. Entonces, si no me puedes sacar el botín, si era para mí, ¿por qué me lo vas a sacar vos? Que vos sos el rey de reyes. ¿Sí? Bueno, no, anda a pelear vos, le dijo. Bueno, entonces, cuando no entró Aquiles a la batalla, los troyanos avanzaron y hicieron una escabechina. Entonces le fueron a pedir por favor, dice, Agamenón, habla con Aquiles, perdón, disculpate con Aquiles a ver si entra a la batalla de nuevo. Y entonces el tipo dice, lo que pasa, muchacho, dice, es que hice esto porque me entró Ate en la cabeza. La intercesión divina, me entró la locura en ese momento. Y fíjense cómo la pintan a la locura los griegos. Porque los judíos cristianos tienen al demonio que lo expulsan del paraíso.
Siempre hay alguien que tienen que tirar de algún lado. Los griegos, dice Agamenón, porque lo cuenta, Agamenón dice, estaba yo en una asamblea de dioses, esto que el otro, ahí charlando, y andaba Ate era una nenita chiquitita, divina, jodía como todos los chiquitos, pero siempre él la quería mucho. Pero venía y le agarraba la barba y todo el otro. Y en un momento dado estaba nervioso porque tenía que andar una cosa y la tiró de la... La tiró. Fíjate, imagínate, tira a Zeus. ¿Dónde va a parar? Y dice que Ate cayó en el mundo de los humanos, pero que nunca tocó tierra. ¿Por qué? Porque se pasó saltando de cabeza en cabeza. Un ratito en cada tin. Fíjate vos, la explicación de la locura que tienen los griegos es maravillosa, ¿o no? Le saltaba de cabeza en cabeza. Un rato vos, pam. Sí, todos tenemos algo de loco. Es fantástico. Entonces, fíjense, con esa sola oración ya tenemos un montón del mundo griego y del malestar en la cultura. Y el malestar en la lectura. Dice, tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo. Opa. Que yo castigaré a su debido tiempo, no se me ocurra. O sea que el tipo es un poderoso. Piensen en Borges. Lo acusan de soberbia, de misantropía y de locura. Y cuando diga, vamos a leer como si fuera Borges que está hablando, porque dice, sé. Tales acusaciones son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. Que entre el que quiera. Falta una preposición. O una proposición. ¿Cuál era la que falta? Que entre el que quiera. Si uno entra, ¿puede? Salir, pero no está la salida ahí. Que entre el que quiera, dice. La entrada es gratis, la salida de... Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Es única la construcción donde vive él. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Mueble que es un constructo humano. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Si no es prisionero, ¿qué es? ¿Está? Libre. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, fíjense, si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe. La plebe es un colectivo, ¿no es cierto? Un colectivo humano. Las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas. Nosotros tenemos la cara aplanada, ¿no es cierto? Si ustedes ven los animalitos de la evolución, se nos va levantando el lóbulo frontal, ¿no es cierto? Caras aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño, ese Borges es extraordinario, el desvalido llanto de un niño. Si el tipo está desvalido, ¿qué quiere decir que está desvalido? ¿Cuál es el acto primordial del desvalimiento de un niño? No, cuando la madre le suelta la mano. Está desvalido. No se vale. Fíjense que hay los cuadros y las imágenes y la cuestión teológica nos marcan que cuando Cristo, bueno, Jesús, todavía no es Cristo, Jesús que está en la cruz,
porque Jesús se transforma en Cristo cuando muere. Jesús está crucificado y mira para arriba y le dice al Padre, ¿no es cierto?, a Dios, dice, miserere di me, acuérdate de mí, dame la mano, no me dejes desvalido, porque solamente yo me valgo si tú me tienes agarrado. Entonces, pero el desvalido llanto de un niño, o sea, lo habían abandonado al niño. Y las toscas plegarias de la Grey, acá es lo mismo, el sujeto colectivo es el mismo, pero no es lo mismo, porque lo mismo dijimos que no es lo mismo. Plebe y Grey son dos cosas. Plebe es el colectivo en general. La Grey tiene ya un fundamento sacro, ¿no? La Grey tiene que ver con lo sagrado, Sí. la feligresía. Pero también Sí. sería como el rebaño, ¿o no? El rebaño, que está acá la palabra rebaño. Sí. Humbert, el que lee con la nuca. No, porque es interesante. El rebaño es una metáfora. Es una metáfora. ¿Se acuerdan que Roberto habló bastante de la cuestión de la metáfora, de la sustitución in toto y en el absoluto, ¿no? Porque es cuando al grupo de personas, cuando entran en el mundo de lo religioso, están religadas, están juntas, están, porque por su condición gregaria se juntan como en manada, y Dios los tiene dominados. Ya no son individuos, son rebaños. Es tremendo eso. Cuando el cura dice, este rebaño, ¿qué me está diciendo? Fíjate vos, es la Grey. Es la Grey, o sea, el sustantivo colectivo con una finalidad sacra, ¿no es cierto? Dijeron que me habían reconocido. La gente lo conocía, no era un desconocido. Todos lo conocían. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se escaramaban al estilobato del templo de las hachas. Las hachas, en griego, labris. Labris, de ahí viene labris, laberinto. Otros juntaban piedras. Y esta frase me parece extraordinaria. Algunos, creo, se ocultó bajo el mar. Es fantástico, porque él es un todopoderoso. Él no puede creer que la gente no se meta en el agua y se muera. Se tira. Él se escondió, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. Había dicho al principio, y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. No puedo confundirme con el vulgo. No puedo confundirme con el pueblo, con la gente en general, aunque mi modestia lo quiera. Qué extraordinario. ¿Cómo se aburría Borges? Imagínense, se juntaba con un montón de gente. ¿De qué hablo con esta gente? ¿De la cabeza que tiene? El hecho es que soy único. A la marosca. A la marosca. Hay que decir eso, hay que atreverse, ¿o no? ¿Qué tal baila usted? Soy único, che, para esto. Oh, No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Si uno piensa en la gran filosofía, se acuerda de que de Sócrates. Sócrates no escribió nunca nada. Jesús tampoco escribió nunca nada. Dice que una vez lo encontraron a Jesucito, estaba sentado en una piedra y estaba con un palito haciendo dibujitos, qué sé yo, no sé qué hacía. Y cuando se le acercó, dice, ¿qué está haciendo Jesucito? Y él con el pie borró. O sea que no se sabe si estaba escribiendo algo, pero no escribió nada. Y Sócrates tampoco. Bueno, las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu. Fíjense, lo acusaban de soberbio, mamá mía.
que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Claro, porque si uno se pone a pensar en un Dios, mirá si Dios, si existiese 1, 2, 15, lo que fuese, va a estar preocupado si vos estás escribiendo una canción a tu amor o una canción a Pichetto. No puede estar perdido en esas cuestiones. ¿En qué idioma? ¿Con qué? La ley no se ocupa de minucia. Exactamente, claro. La ley no se ocupa de minucia. Claro, es extraordinario. Entonces, cierta impaciencia generosa, esto es maravilloso, no ha consentido que yo aprendiera a leer. Eso es para la gente que tiene tiempo. Él está en permanente. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Fíjate, vos se aburre. Se aburre. ¿Qué quiere decir aburrirse? Está formada por una preposición latina y un sustantivo. Aburrire. Fíjense cuánto se aburre uno cuando está en el borde del precipicio. No se tiene ni a uno mismo. No sé qué hacer conmigo. ¿Qué hago? ¿Me tiro? No me tiro. Dice, porque no tengo nada que hacer. Y tener la casa llena de cosas. Estoy aburrido. ¡Qué horror! Está cayendo en el horror. Está en el borde del horror. El horror mismo. Eso quiere decir. Y acá te dice, a veces yo lo deploro porque las noches y los días son largos. Quiero decir que él se da cuenta que la literatura es para entretenimiento. Claro. Es formidable. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir. ¿Qué es un carnero? ¿Cuál es la característica del carnero? Los cuernos. No se hacen chistes. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo mareado. Sale a correr como un carnero, con la cabeza para abajo. Me agazapo a la sombra de un aljibe y nombra objetos, un constructo humano. O a la vuelta de un corredor, un constructo humano. Y juego a que me buscan como un niño, como un niño. Hay azoteas, constructo humano, de las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido. O sea, es todopoderoso. Si es todopoderoso puede jugar a estar dormido. Con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Porque no sabe cuándo, no tiene. Si es 4, 5, lunes, martes o viernes. Se despierta. No. Pero de tantos juegos el que prefiero, fíjense, el hermanito imaginario, es el de otro Asterión. Está Freud acá, Borges está en el diván acá cuando escribe esto. Pero de verdad está en el diván. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior. Objeto humano, encrucijada. Ahora desembocamos en otro patio. O bien decía yo que te gustaría la canaleta. Ahora verás una cisterna que se llenó de arena. Ya verás cómo el sótano se bifurca. Todos objetos, constructos humanos. A veces me equivoco. Y esto es maravilloso. La ternura que a mí me da cuando leo esto. Y nos reímos buenamente los dos. Él el juguete, el hermanito imaginario. Un poco el como amigo. el otro Borges. Claro, el otro cuento. Claro. Borges y yo, el otro. Claro, Sí, exactamente. entonces. Claro, pero fíjate vos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Y acá viene algo extraordinario.
Todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un abrevadero, un pesebre. El abrevadero es un control para animales, donde beben los animales. Un pesebre, donde duermen los animales. Ahí nació Jesucito, ¿no? En un pesebre. Son 14, son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. Fíjense cómo escribe, porque acá te enseña a escribir. Antes dice, no hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Acá parece que lo ponen en un espejo. Y dice, no hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Al revés, abrevadero, patio, aljibe. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. A la maronca. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Si nosotros tenemos una cultura mitológica más o menos considerable, debo decir, ya sé de qué estar hablando. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14, son infinitos los mares y los templos. O sea, todo está en todos lados. Todo está muchas veces, 14 veces. Habíamos dicho que 14 infinito es lo mismo. Porque para un Dios, 500 años, dice, ¿cuántos años tenés? 70. Y vos, 30. ¿Cuántos años? Ya estoy viejo, y yo tengo 30 años. ¿Quién no se sintió viejo a los 30 años? Dice, no es nada, soplido. Pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba el intrincado sol. Abajo, Asterión. Extraordinario. Extraordinario. Acá estoy yo. Que escriban, que lean, que se lleven el nombre. ¿Qué me importa? Quizás yo he creado las estrellas y el sol y una enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. O sea, es como un Dios redentor. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia ya es rito. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. ¿Con qué los atropella? Con los cuernos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Fíjense la cita oculta que hay acá. Eso se llama cita oculta. Para un lector que tiene una enciclopedia más grande. Virgilio escribió unos poemas antes de que llegara Jesús, diciendo en la cuarta égloga aparece, y se va a venir un niño, llegará un niño que salve al mundo. En esta época no lo tenemos, pero Virgilio, un visionario, un poeta, pero sé que en la hora de la muerte, que alguna vez llegaré mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. Fíjate vos, quiere quedarse más tranquilito. ¿Cómo será mi Redentor?, me pregunto. Y acá hace otra cita oculta también. Acá lo compara con la imagen que tiene Dante de este monstruo. Dice, ¿será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? Un toro con cara de hombre, así lo imagina Dante en la Divina Comedia. ¿O será como yo? O sea, cuerpo de hombre y cabeza de toro. Ya saben de quién hablo. El sol de la mañana, y ahora pasa a la tercera persona. Sale ya de la autobiografía y aparece, el sol de la mañana reverberó la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. Lo creerás, Ariadna, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió.
Fíjense qué maravilla. En el último instante, cuando vio entrar a Teseo, creyó que era su redentor y puso la cabeza para que se la cortara. Extraordinario. Él es el Minotauro. El monstruo que tenía la cabeza bestial, que imaginaba toda cosa, y el cuerpo absolutamente puro. Y estamos en el laberinto de Nosos. Fíjense, se compara, para hablar de él, se compara con el Minotauro. Monstruo. ¿Hijo de quién? De Minos, el rey Minos de Creta, y Pasifae. Fíjense qué interesante esto. Porque Pasifae, la madre, el padre era un soberbio. Los dioses le regalaron un toro blanco, el más lindo de toda la exposición rural. ¿Verdad? Y le dijeron, pero te lo damos a los dioses, le dijeron, te damos este torito para que lo sacrifiques como una ofrenda a nosotros, a los dioses. Y él lo vio tan lindo que dice, no, lo meto en mi campo y ya tengo, es que cuando tengan cría esto. Pero no contaban con la astucia de los dioses. A la mañana siguiente salió Pasifae al jardín y vio ese torito y se enamoró del toro. O sea, tuvo un amor monstruoso. Para poder tener un amor monstruoso, lo llamó al arquitecto de Minos, del rey de Creta. ¿Cómo se llamaba el arquitecto? Dédalo. Y le dijo, armame un muñeco con forma de vaca, así yo me meto y puedo tener cópula con el torito. Se empezaron a sentir los gritos, ya se metió en el... y sale el Mino y la ve a la mujer. Y cuando tienen el hijo, viene la maldición. Nace el Minotauro. Por eso dicen, y la reina dio a luz un hijo, se llama Asterión, porque Minotauro es el otro nombre que le dan los griegos al Minotauro. Asterión. Asterión es el otro nombre que le dan al Minotauro. El Minotauro es el hijo del toro de... Bueno, pero fíjense qué maravilla este texto. ¿Estamos bien con el tiempo? Nos pasamos, pero podemos terminar si querés. Bueno, sí, un poquito. Sí, sí, claro. También puede venir una segunda vez, ¿no? También. Después digo, termina ahora y después puede venir una segunda vez. No, sí. No, porque esto me interesa. Porque fíjense, hay dijimos, se pone en un monstruo. Ahora vamos a ver cómo Charles Baudelaire, un tipo, tal vez el más extraordinario de los poetas franceses, se pone también en otro monstruo para hablar de sí. Porque él sabía que tenía la cabeza brillante, pero también era un felino feroz. Y dice así: los amantes fervientes y los sabios austeros, fíjense si no hay cosa más diferente, los amantes fervientes y los sabios austeros aman igualmente en su madura estación los gatos, poderosos y dulces, orgullo de la casa, que como ellos, como los amantes fervientes y los sabios austeros, son friolentos y como ellos sedentarios. Se quedan ahí en los rincones y quietos, uno amando y los otros leyendo. Amigos de la ciencia y de la voluptuosidad, fíjense cómo va por pares siempre. Ellos buscan el silencio y el horror de las tinieblas. El Erebo, el infierno tiene varios nombres, Orco, Tártaro, ¿no es cierto? Perdón, El Erebo los habría tomado por sus corceles fúnebres. Fíjate, el invierno lo habría tomado por sus corceles fúnebres. Baudelaire vive en la mitad del siglo XIX.
Imagínense lo que eran los corceles fúnebres. De acá, hace 50 años, estaban los carros de caballo, los caballos todos embetunados. Eran ceremonias muy fuertes los sepelios. Y siempre y cuando el Erebo lo hubiera tomado por su... Si ellos pudieran a la servidumbre inclinar su ferocidad, son indomables. Los amantes fervientes y los sabios austeros. Ellos toman, los gatos, los amantes fervientes y los sabios austeros, toman al soñar las nobles actitudes de las grandes esfinges. Las esfinges es un constructo monstruoso. Cabeza humana y cuerpo de felino, ¿no es cierto? Están las famosas del desierto, ¿no es cierto?, de Egipto. Echadas en el fondo de las soledades, allá en el fondo, ¿cierto?, en el fondo de los desiertos, que parecen adormecerse en un sueño sin fin, porque no tienen, pasan generaciones y generaciones. Sus lomos fecundos, fíjense qué interesante esto, el de los amantes fervientes, los lomos fecundos, y los sabios austeros en la cabeza, están llenos de fulgores mágicos y de partículas de oro, así como de una arena fina, en el desierto y en las luces chispeantes de los cuerpos o de las cabezas pensantes. Y de partículas de oro, así como de una arena fina, cintilan vagamente sus pupilas místicas. Tienen ojos chispeantes, encendidos. Fíjense el soneto que escribe para ponerse él, para contar que él es eso. Bueno, y el otro texto es de Kafka. Y se llama Tribulaciones de un padre de familia. Kafka nació en Praga en 1883 y murió en Praga en 1924. Era una familia judía, o sea que era checo, judío y de cultura austrohúngara, o sea que hablaban alemán. Fíjense cómo se pinta, cómo habla de sí Kafka. Algunos dicen que la palabra Odradek, nosotros cuando digamos Odradek pensemos en Kafka. ¿Se acuerdan de Kafka? Algunos dicen que la palabra Odradek es de origen eslovaco. Y en base a esto tratan de explicar su etimología. ¿Qué querrá decir Kafka? Otros, en cambio, creen que es de origen alemán, porque escribe en alemán, pues la cultura del Imperio Austrohúngaro. Y solo presenta influencia eslovaca. La imprecisión de ambas interpretaciones, bueno, ni uno ni lo otro, permite suponer, sin equivocarse, que ninguna de las dos es verdadera, porque lo mismo no es lo mismo. Sobre todo porque ninguna de las dos nos revela que esta palabra tenga algún sentido. Naturalmente nadie se ocuparía de estos estudios si no existiera en realidad un ser que se llama Odradek. Si no existiera Kafka, ¿quién lo ve? A primera vista, fíjense con qué se compara. A primera vista se asemeja a un carretel de hilo. Chato y en forma de estrella, porque es estrella de David, la estrella de Israel. Es contagiosa la tos, ¿eh? A primera vista se asemeja a un carretel de hilo chato y en forma de estrella. Y en efecto, también parece que tuviera hilos arrollados. Esto me interesa. Hilos arrollados. Por supuesto, solo son trozos de hilos viejos y rotos, porque él es alemán, checo y judío.
Son tres pueblos, el germano, el eslovaco, el checo y el judío. Son pedazos de culturas, tribu. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los prejuicios de la tribu, que nos vienen ya de antes? Tienen los tres. Son hilos, trozos de hilos viejos y rotos de diversos tipos y colores, no solo anudados, sino también enredados entre sí, porque es toda una mezcla de todo él. Pero no es solamente un carretel, porque en medio de la estrella emerge un travesañito, y sobre este, en ángulo recto, se inserta otro. Y nos forma el cuerpito, ¿no es cierto? El conjunto, con ayuda de esta última barrita de un lado y de uno de los rayos de la estrella del otro, el conjunto parece erguirse como sobre dos patas. Uno se siente inducido a creer que esta criatura tuvo en otro tiempo alguna especie de forma inteligible y ahora está rota. Fíjate, vos lo ves por la calle, ¿qué le habrá pasado a este muchacho? Claro, es verdad. Ustedes ven una foto de Kafka, ¿no es cierto? ¿Qué le habrá pasado? Pero esto no parece comprobado, por lo menos no hay nada que lo demuestre. No se ve ningún agregado o superficie de rotura que corrobore esta suposición. Es un conjunto bastante insensato, pero dentro de su estilo bien definido. Y esa es la literatura de Kafka. No es como ninguno, pero es bien definido. Vos te pueden dar libros, te pueden dar 7 libros, 8 libros diferentes, y a lo mejor vos no sabés de quién son, pero uno de Kafka y dice, esto es Kafka. Tiene el estilo bien definido, ¿no es cierto? Ya se sabe él se sabe que está así. De todos modos, no es posible un estudio más detallado, porque Odradek es extraordinariamente ágil y no se lo puede apresar. No se le puede apresar. Kafka se te va. No sabés quién es. Gregor Samsa, el escarabajo, el tipo que va por el pasillo de los procesos, se te escapa permanentemente. Se esconde alternativamente en la buhardilla, en la caja de la escalera, en los corredores, en el vestíbulo. Y esto me parece extraordinario. A veces no se le ve durante meses. Fíjate vos que a veces vos no vas a buscar un libro de Kafka, pero años puede pasar. Pero por ahí te ocurre algo y decís, esto lo tengo que leer en Kafka. A veces no se le ve durante meses. Seguramente se ha mudado a otra casa. Pero siempre vuelve. Fíjate, siempre tenemos que volver a Kafka. Fielmente a la nuestra. Siempre vuelve fielmente a la nuestra. A menudo, cuando uno sale por la puerta y lo encuentra apoyado justamente debajo de uno en la escalera, siente deseo de hablarle. ¿Cómo me hubiera gustado ser amigo de Kafka? ¿A quién que leyó Kafka no le hubiera gustado? Por lo menos tomar un café algún día con él. Imagínense lo que era. Siente deseo de hablar. Naturalmente uno no le hace una pregunta difícil, más bien lo trata, su tamaño diminuto es tal vez el motivo, como un niño. Bueno, ¿cómo te llamas? Kafka, dice él. ¿Y dónde vives? Domicilio desconocido. Dice y ríe. Y acá es para ponerse a llorar. Claro que es la risa de alguien que no tiene pulmones. ¿Qué enfermedad tenía él? Tuberculosis. Se murió de tuberculosis. No tenía pulmón, estaba enfermo de los pulmones. Y fíjense lo que dice acá. Suena, la risa de él dice, suena más o menos como el susurro de las hojas caídas. ¿Viste cuando? Es tremendo, es tremendo. Y así termina generalmente la conversación. Por otra parte, no siempre responde. Porque no es para todo la voz de potro, dijo el Martín Fierro. ¿No es cierto? Vos le das Kafka a alguien y dice, pero que me da esta porquería. Y dice, No siempre responde, a menudo se queda mucho tiempo callado, como la madera de que parece estar hecho. Ociosamente, fíjense cómo lo termina, hablando de sí. Ociosamente me pregunto, ¿qué será de él? Él estaba vivo cuando escribió esto, ¿no?
Sí, sí. Es el buen final. No, pero lo extraordinario que hoy, que es 21 de octubre de 2019, estamos leyéndolo. ¿Qué será de él? Y acá lo estamos leyendo. Puede ocurrir que se muera. Todo lo que se muere tiene que haber tenido alguna especie de intención. Ojo, no te equivoques conmigo, dijo Pagan. Alguna especie de actividad que lo haya gastado. Pero esto no puede decirse de Kafka, de Odradek. ¿Será posible entonces que siga rodando por las escaleras y arrastrando pedazos de hilos, fíjense, de la literatura de Kafka, ante los pies de mis hijos y de los hijos de mis hijos, y lo va a leer el nieto de tu hijo y los nietos, los nietos de usted, siempre Kafka va a estar ahí? Evidentemente no hace mal a nadie, pero la suposición de que pueda sobrevivir me resulta casi dolorosa. Es fantástico esto, ¿no? Fíjense cómo estos tres tipos escriben lo que nosotros venimos a hablar hoy, del malestar en la cultura. Bueno, después nos reunimos otras 2 horas más y... Yo le voy a pedir, ahora ve, una pausa. Quiero decir simplemente una frase escuchada hacia el vuelo que dijiste recién, que me pareció que marca la alegría de que haya venido. Vos dijiste, a veces ocurre algo y vos decís, esto lo tengo que leer en Kafka. Claro. Pero fíjense, voy a hacer el ejercicio que hiciste vos. O sea, a veces nos ocurre algo, claro, pero eso que nos ocurre hay que ir a leerlo en otro. Claro, sí. O leerlo, como en este caso, con otro, claro, con Humberto Lobosco. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en 15 días.